Ok, estoy comenzando a grabar. Hoy es 2 de noviembre y bueno, es 1 de noviembre en realidad. Estaba leyendo yo aquí la presentación, es 1 de noviembre, mañana es 2. En todo caso, bienvenidas. Un gran honor para nosotros el que Clara Mandowski e Isabel Cristina Jaramillo, 2 PCC, estén presentes aquí con nosotros, trabajando el tema de los fundamentos para ser un coach competente y conservar la esencia. Va a ser una extraordinaria experiencia la que vamos a tener esta noche porque vamos a estar trabajando justamente con todas las competencias que son necesarias mostrar de acuerdo a los requerimientos de la ICF. Queremos hacer la acotación que, bueno, hemos logrado tener 2 unidades de estudio para esta presentación, de manera que las personas que se queden hasta el final, que va a ser aproximadamente 1 hora 45, 2 horas, van a tener la posibilidad de obtener sus unidades de estudio. Estas son sumamente importantes para todos los que tienen credencial en este momento, porque para cuando vayan a renovar sus credenciales, van a necesitar 40 unidades de estudio para poder renovar. Entonces, no lo dejen para el último momento. Vayan acumulando sus unidades de estudio. Esta es una maravillosa oportunidad porque además vamos a tener el lujo de justamente hablar de las competencias que la ICF nos va a requerir en el momento que necesitemos presentar nuestra grabación ante la ICF. Por favor, voy a cerrar aquí. Por favor, van entrando y cierran el micrófono. Ok, ya silencia por allí. Ok. Entonces, bueno, Clara, Isabel Cristina, bienvenidas. Realmente un honor para nosotros que ustedes estén aquí brindándonos esta cantidad de aprendizaje. 2 PCC de Colombia, esto es todo un lujo que tenemos esta noche. Más que bienvenidas y agradecidas con la generosidad de ustedes. ¿Okay? Bueno, voy a hacer una pregunta que usualmente hago a los conferencistas, y es, si en este momento de tu vida, después de toda la trayectoria, experiencias, transitares, etcétera, etcétera, tuvieras que presentarte en una línea, nada más, hablando acerca de ti, ¿qué resumiría esa línea en este momento de tu vida? A ver, Isabel Cristina, Clara, esa pregunta es para ustedes. O sea, entrando en contexto de las preguntas. Soy un poquito bajito, Digo que entrando en contexto de cuestionar con fuerza, ¿no? Una de las competencias que tenemos nosotros los coaches que desarrollar. Conchita, cuando tú dices en una línea, ¿es como en una frase corta? En una frase corta, ¿cuál sería, quién sería Clara, Isabel Cristina en este momento, después de toda esta trayectoria, de todas estas experiencias, si tuvieran que definir con una línea escrita, ¿quién soy en este momento? ¿Qué dirían de ustedes? ¿Quieres decir? Yo te puedo decir que eso yo lo he pensado mucho y hoy puedo decir que soy una acompañante de sueños. Excelente. Excelente. Para mí, en este momento podría decir que soy una persona al servicio de la transformación. ¿Al servicio?
de la transformación de otros seres humanos. Excelente. Ok. Ok, una pregunta reflexiva, ¿verdad? Muy bonita, muchas gracias por hacerla. No, ustedes. Bueno, dejo para ustedes, como ustedes quieran manejarlo, se está grabando, de manera que todos vamos a tener la posibilidad de escucharlas nuevamente en el canal de ICF Venezuela en YouTube, de manera que sí, sería interesante, Clara, escucharte un poquito más alto. No sé si valdría la pena que se juntaran, no sé cómo, pero soy un poquito bajito. Lo que nos tocaría es, en un momento dado, como estamos con dos computadores al tiempo para no tener eco, Ajá. entonces, en un momento, si ustedes no están escuchándome bien, les pediría que me avisen y yo abro mi micrófono, pero vamos a tenerlo cerrado para no generar eco. Perfecto, ahorita se está oyendo perfecto. Bueno, queda en sus manos todo lo que ustedes quieran hacer. Somos todos suyos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que están tomándose este tiempo para acompañarnos en este viaje que va a ser aproximadamente de unas 2 horas. Un viaje de aprendizaje y pues más que todo para todos, porque nosotros también aprendemos de todas las personas que nos acompañan en estos webinars. Entonces, quiero agradecerles el que estén acá con nosotras. Sí, yo también doy un saludo muy especial desde Bogotá. Mi nombre, Canchita, había hablado de Isabel Cristina Jaramillo y eso, por ahí algunos dicen que suena a telenovela. Realmente es más fácil, todo el mundo me conoce por Isa y yo desearía más que me dijeran Isa más práctico, más corto y más afectuoso, además, pienso yo. Bienvenidos todos, nos encanta estar con todos ustedes esta noche, trabajando de manera conjunta, apoyando el trabajo que queremos desarrollar y como desde esta forma de trabajar, darle un aporte y un empuje a la profesión y a la práctica de los coaches. Eso es como el llamado que hemos tenido desde siempre, desde que nos formamos como mentoras. Y pues siempre velar y acompañar en esta intención global que hay de acompañar la profesionalización del coaching y de los coaches. Esa es nuestra idea. Así que bueno, buenas noches, bienvenidos y vamos. A ver, perdonen un momentico, Isa, nos están diciendo que están escuchando muy bajito. Muy bajito. ¿Sí? Okay. A ver, estamos aquí ya. ¿Tienen ¿cómo se llama? Un audífono o algo que se oiga más cercano? Voy a ver, lo vamos a colocar entonces. Bienvenidos los que van llegando. Este webinar van a tener la posibilidad de escucharlo nuevamente en ICF Venezuela, todo junto, en YouTube. Ok. Ahí se nota que está entrando ese micrófono, excelente. Ay. Bien, ahora se oye mejor. Ahora se oye mejor. A ver. ¿Nos escucha? A ver, Isa, Ahora, ¿te puedes hablar? Clara. ¿me escuchas? Clarita, ¿tú? Isa, Conchita, ¿ahí puedes escucharme? Clara, te escuchamos perfectamente. Estupendo. ¿Y a mí, Conchita? También. Ok, perfecto, súper. Muy bien. Entonces creo que ahora sí, ya que parece que solucionamos nuestros problemas de
de audio podemos arrancar. Sí. Gracias. ¿Ve? Y ahora ya no quiere pasar. Bueno, entonces quisiéramos arrancar haciéndoles una pregunta a las personas que están. Bueno, antes de arrancar con esto, quisiéramos hacer un poquito cuestiones de logística y pedirle a todos que si tienen preguntas, las hagan por el chat y nosotros iremos respondiéndolas según lo que va resultando para poder ir agilizando este webinar. Vamos a estar 2 horas aproximadamente, en las cuales al cabo de 1 hora vamos a dar un pequeño descanso para pararnos, estirarnos un poquito. Esperamos que sea tan agradable que no tengan ganas de pararse, sino quieran seguir. Y bueno, y de aquí también les pediríamos pues, que si alguien abre su micrófono en algún momento, los otros lo tengan cerrados para que no se escuche el ruido que hay, que puede haber en el exterior. Bueno, entonces pues quisiéramos arrancar con esta pregunta: ¿qué es ser un coach competente? Entonces, Conchita, en este momento sí te pediríamos que pues se abran los micrófonos para que puedan compartir, y una vez ya acabemos el compartir, volvemos a cerrar los micrófonos. Ok, y los que quieran participar, por favor, pueden darle clic a la parte donde tienen el micrófono para que se les oiga. Y una vez que termine la pregunta o el planteamiento, por favor, lo vuelven a cerrar. ¿Qué es ser Perfecto. un coach competente? Esa es la pregunta. Entonces, ¿quién quisiera compartir qué es para esta persona, qué es ser un coach competente, cuando escuchan esta pregunta? Ana Andrea tiene el micrófono abierto. ¿Será que Ana Andrea quiere participar? No, disculpa, ¿cómo estás? Lo dejé sin Ok. darme cuenta. Ok. Anímense a compartir cuando escuchan esta palabra, cuando escuchan esta pregunta, ¿qué les suena? Cuando ustedes tuvieron la intención de entrar y compartir este webinar con nosotros, ¿cuál era esa intención cuando hablábamos de un coach competente? Ana, ¿tú quieres hablar? Hola, buenas noches. Dayelín. Hola, buenas noches. Dayelín Valdés de Venezuela, encantada, qué gusto conocerlas y bueno, yo voy a dar lo que para mí responde esta pregunta desde competencia, ¿no? Para mí la competencia está dada en 3 niveles: lo que sé, qué tan hábil o qué tan experimentado dentro de eso que sé y conozco, y cuál es mi actitud ante eso, ¿no? Entonces, si puedo decir que para mí un coach competente, me estoy refiriendo a un coach que en principio tenga bases sólidas y firmes, conozca y sepa y tenga las distinciones, los modelos y lo que hay que hacer. Luego que haya desarrollado su experiencia y esa habilidad y ese manejo de eso que sabe, pero cómo aplicar eso que sabe, y por otra parte, pues que se alinee con esa actitud de ser una persona coherente dentro de la práctica, dentro de eso que hace. Si yo pudiera decir entonces que para mí ser un coach competente es que atienda esos 3 niveles. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Dayelín. ¿Alguien más que quisiera compartir? Cuando hablamos de competente, competencias. Bueno, si no tenemos más personas que quisieran compartir, pues vamos a avanzar un poquito en esto y contarles un poco. Cuando Isa y yo estábamos diseñando este webinar, pensábamos para nosotras, ¿qué es ser un coach competente? Entonces,
lo que realmente estábamos pensando que para cualquier profesional, para llegar a ser eventualmente un máster, un maestro, necesita tener desarrolladas unas competencias. Y cada vez estas competencias se afinan más en la medida en que nosotros vamos trabajando, vamos desarrollando, digamos, el músculo, y ahí estamos siendo personas competentes, personas que tienen las competencias que se requieren para ser un excelente profesional en la profesión que se estén desempeñando. Entonces la idea es... Aquí tenemos a Ceci, que nos colocó, es quien tiene incorporadas habilidades y sensibilidades alrededor de sobre todo el escuchar, ser presencia, ser confección y habilidad para crear intimidad. Otro Jesús nos dice, es el que tiene la experiencia en el reconocimiento y habilidad para gestionar el proceso limpio y que no obstaculicen el logro de los objetivos. Súper, súper. Súper, muy bueno, muchas gracias. Perfecto, como gran complemento a esto que nosotras hemos estado trabajando en este tiempo. Entonces, realmente, cuando el coach va a hacer su interacción con su coachee, va a estar trabajando con él, nuestra idea cuando les contaba, cuando estábamos diseñando este webinar, es que las competencias que la ICF ha diseñado para un coach ICF estén en su mayoría presentes, ojalá todas las 11 competencias, pero de todas maneras, siempre tenerlas para nosotros presentes. Entonces, alrededor de esto es que vamos a estar trabajando estas 2 horas, alrededor de estas 11 competencias que la ICF diseñó para nosotros los coaches que estamos vinculados a la federación. Un poquito para completar lo que está diciendo Clarita, es que ante lo que estamos observando en el mercado, con una cantidad de personas que no sé si son profesionales o no, pero personas que están complementando su título con un llamarse coach, pues nos estimula, nos motiva, nos mueve a verdad a pensar mucho más profundamente en qué es lo que estamos observando y sintiendo como un coach competente. Es como esa responsabilidad que sentimos de poderle dar al mercado a aquellos profesionales que de verdad sí están con las habilidades y las competencias necesarias para poder trabajar con los seres humanos. Entonces, ¿qué nos trae hoy acá? Pues nos trae el compartir estas 11 competencias en las cuales cada una de estas competencias nos va a hacer un coach competente. El desarrollo de cada una de estas competencias, pues es el que nos va a llevar a la maestría, a en algún momento aplicar a nuestro MSC, pasando por las diferentes acreditaciones que necesitamos para estar. Entonces, como decía Isa, en la medida en que nosotros trabajemos más, estemos más comprometidos con nuestra profesión, cada vez ser mejores coaches, con más trabajo encima, con más horas de coaching, vamos a estar siendo mejores profesionales. Entonces, nuestro compromiso, el que tenemos hoy en día, es dejarles a ustedes como un recuerdo, un retomar estas 11 competencias, como decimos, volver a la base, retomar estas 11 competencias, recordarlas y pues incorporarlas de nuevo. Es como salir de acá de este webinar, y es lo que esperamos, donde cada uno diga, wow, me voy con esas competencias, con esa capa de competencias a trabajar y a trabajar cada vez por ser un mejor coach. Entonces, ¿qué necesitamos hoy de ustedes? Necesitamos que estén a hacer presencia presente, o sea, que en este momento, estas 2 horas, estén conectados acá con nosotros, respetar a sus compañeros y las opiniones de sus compañeros,
participar activamente. Vamos a tener una práctica, ojalá alcanzáramos en tiempo 2, pero al menos una práctica. Entonces los invitamos a que sea un momento donde ustedes aprovechen ese espacio para participar y para aprender. Bueno, preguntas, respuestas, vivir una experiencia de coaching, en donde va a haber un coach, coachee, y nosotros vamos a ser observadores. Bueno, pedirles silenciar los celulares o otra distracción que ustedes tengan alrededor de ustedes. Bueno, traer sentido del humor, disfrutar, gozarnos este espacio que prácticamente está diseñado para eso, para que sea un espacio de aprendizaje, pero con diversión. Y no sé si algo más ustedes tienen para proponernos, algo más que ustedes necesiten, que nosotras no conozcamos, les pediríamos que nos lo hagan saber. Si hay algo que ustedes quisieran de nosotras, si quieren ponerlo en el chat, pues estaremos muy pendientes de esto que ustedes están. Sí, la idea es que esta presentación podría ser absolutamente teórica, sentarnos nosotros a hablar, pero esa no es la idea. Nuestra propuesta con ustedes hoy es que ustedes participen activamente esta noche. Para nosotros es mucho más enriquecedor trabajar de esa manera, en donde ustedes sean actores fundamentales de este espacio que vamos a tener juntos. ¿Les parece? ¿Les parece? Bueno, entonces, entrando más en materia de lo que tenemos para ustedes y de lo que ya Clarita había hablado antes, hoy vamos a meternos en el mundo de las competencias. Estas competencias están definidas por la Federación en un trabajo conjunto con todos los capítulos de los distintos continentes donde la Federación hace presencia. Fue un trabajo de mucho tiempo, un trabajo que tomó muchos años hacer para llegar a definir estas competencias tal y como están definidas en este momento, pero que vamos a entrar hoy en ellas de una manera, no tanto desde las definiciones que nos aporta la ICF, que son bien fundamentales y son bien aclaratorias, pero queremos más compartir con ustedes aquellos tips o aquellas cosas que sentimos que son fundamentales tener en cuenta en cada una de ellas a partir de la experiencia que hemos tenido en el proceso de mentoría con otros coaches. Tenemos las 11 competencias. Empezamos por el código de ética. Muy rápidamente vamos a pasar entonces por las competencias que están bajo estos 4 rubros: de establecer los cimientos, que las vamos a ver más adelante, de crear conjuntamente la relación, de comunicar con efectividad y, por último, facilitar aprendizaje y resultados. Esas son los 4 grupos en los que están reunidas las 11 competencias. Entonces, comenzamos con el primer grupo. Estamos hablando de establecer, es que me apareció un avisito que usted ya está silenciado, no entendí. Establecer los cimientos, ese es el primer grupo, y dentro de ese primer grupo entra el código de ética del coaching y el acuerdo. Entonces, cuando hablamos del código de ética del coaching, hablamos de adherirse al código deontológico y los estándares profesionales, y la segunda parte tendría que ver con el acuerdo, en donde vamos a tocar cuáles son las partes que componen todo el acuerdo de la sesión y de todo el proceso de coaching. Entonces, cuando estamos hablando de la deontología, estamos hablando de la ciencia o el tratado de los deberes y las normas éticas que tiene un ser humano. Entonces, dentro de la ICF, el año pasado hizo un trabajo grandísimo en reformar su código de ética. Esto nace a partir de
en la medida en que la profesión va creciendo, pues se van presentando situaciones que llevan a la federación a considerar que se necesita ampliar este código de ética. Entonces, cuando nosotras utilizamos un acróstico que diseñamos en las cuales hablamos de la palabra ética, en donde se habla de efectividad, de empatía, de transparencia, de interacción, de corresponsabilidad, de confidencialidad y de acuerdos. Este es un acróstico que pues nos parece que recoge todo lo que tiene que ver con la palabra ética. Entonces, algo que es muy importante reconocer es que estamos hablando de una conducta profesional en la cual no debemos solucionar los conflictos de intereses. Cuando hablamos de conflictos de intereses es si nosotros como coaches nos vemos en una situación en donde hay un conflicto de interés. Podría, pues, ponerles un ejemplo en la cual si participamos en la junta de la ICF, por ejemplo, y siendo partícipes en la junta de la ICF nos encontramos con que se pueden presentar negocios personales, tenemos que ya sea o retirarnos de la junta o no aceptar este trabajo mientras somos parte de la junta. Entonces, por ejemplo, eso sería un conflicto de interés. Entonces, y como pues todo, cuando nos encontremos y sintamos que estamos en ese espacio donde hay un conflicto de interés, donde sentimos que eso como que esto no está bien, tenemos que adherirnos a este código de ética y respetarlo. Tener una conducta profesional con los clientes, no involucrarnos emocionalmente ni sentimentalmente con los clientes, y en dado caso, si eso ocurriese, debemos de retirarnos y no ser más el coach de esta persona. Si sentimos que está pasando este tipo de situaciones, pues nos retiraremos y le diremos, debido a esto yo ya no puedo ser tu coach. Guardar la confidencialidad y la privacidad, todo lo que los clientes nos comentan, como lo que se dice, lo que pasa en la milla se queda en la milla, y para nosotros eso tiene que ser un secreto de confesión y guardar esta confidencialidad. Y también nuestro desarrollo continuo. Nosotros como coaches debemos estar en un desarrollo continuo. Ustedes hoy están haciendo honor a esa parte, están en este webinar en donde están aprendiendo, reaprendiendo o retomando, y así como esto, estar todo el tiempo participando, webinars, talleres, lo que sea que nos haga cada vez crecer más en nuestra profesión. Y pues hay un juramento de ética profesional que está cuando uno entra a la página de la ICF, encontramos este juramento. Entonces pues los invitaría a que entren a esa página y lo lean, que es interesante. ¿Hay alguna pregunta ahí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Escuchamos como a alguien? No, parece que estamos. Entonces, bueno, como les digo, los invito a que entren a la página de la ICF y le echen una revisada a este código de conducta, pero en grandes rasgos de esto es lo que estamos hablando cuando hablamos del código de ética. Volviendo atrás, cuando Clarita empezaba a hablar sobre establecer los cimientos, que por un lado estábamos tratando el código de ética y por el otro lado el acuerdo, vamos a entrar en detalle a lo que la ICF quiere decir con ese acuerdo. Por un lado, un acuerdo para la ICF es todo aquello que tiene que ver con la logística del planteamiento que se está presentando entre el coach y el cliente. Es decir, tener absolutamente claro antes de empezar cuáles son las reglas del juego del proceso que van a vivir. Muy claro establecer los tiempos, el monto, los honorarios, ya sea con la persona o ya sea con la organización con la que se va a hablar, la frecuencia, etcétera, etcétera. Todos estos temas que se hacen una sola vez para vivir el proceso en total tranquilidad y con total entendimiento es absolutamente fundamental. Nada debe quedar a la libre interpretación. Todo debe quedar por escrito
y es muy interesante poder mirar varios modelos, si tienen la oportunidad, y poder recoger aquel modelo con el que mejor se sientan para poder tener como esas bases definidas antes de empezar cualquier proceso. Por otro lado, el acuerdo también consiste en los acuerdos o el tema o la agenda que trae el cliente al proceso de manera macro y a la sesión de manera micro, ¿ok? Aquí hemos creado como este modelo de lo que la ICF ha planteado como acuerdo y lo hemos puesto en este modelo que cubre los grandes ítems que deben estar presentes en un acuerdo. Acuerdo para la federación. Isa, disculpa que te interrumpa un segundito. Se oye eco, están comentando. Entonces, si puedes pasar, Clara, le puedes pasar el micrófono a Isa, el que tú tienes, por favor. Ya está cerrado, ya está cerrado. Okay. Pero así se oye muy bajito tu voz, Isa. Entonces, tengo todo puesto aquí, no sé cómo más hablar. Pero a ver si Clara puede pasar los micrófonos un segundito. A ver. ¿Ahora me oyen mejor? Estupendamente bien. Ok, perfecto. Bueno, les estaba diciendo que el acuerdo en los términos, acuerdo es el término utilizado por la federación para qué tema o asunto que el cliente quiere trabajar, no solamente en el proceso global como a manera macro, sino también en cada sesión cuando el cliente trae un tema que es su interés trabajar. Eso ya de manera micro. Hay ciertas escuelas que lo llaman foco, otras escuelas lo llaman agenda, en fin, de maneras diferentes, pero estamos hablando del mismo tema. Y es, ¿qué es eso que el cliente quiere traer a la sesión? Y básicamente eso que el cliente quiere traer a la sesión está compuesto por esta parte de arriba que ustedes ven, por estos 4 básicos elementos que son como la sustancia y lo fundamental de un acuerdo. Y aquí quiero hacer una insistencia que lo que hemos observado durante este tiempo en las mentorías, y seguramente lo observamos durante el tiempo que tuvimos en la formación, es que si hay una competencia que es fundamental en el proceso de coaching, es el acuerdo. Lo que no esté bien definido en el acuerdo termina siendo una sesión panda, como la llamamos, superficial, que puede tomar cualquier camino. Entonces, por eso nos vamos a centrar un poquito más que en las otras competencias en el acuerdo. Vamos a hablar de cada una de estas, de lo que componen cada una de estas partes, y al final vamos a mirar un video corto, una parte de un video, y les vamos a invitar a hacer una práctica con lo que estamos expresando aquí. Entonces, si estamos hablando de un acuerdo a nivel micro en la sesión, el cliente llega siempre con una situación, problema, situación, tema, algo que lo está preocupando, que le está perturbando, que le está haciendo ruido. O que le está haciendo ruido. Eso que le está haciendo ruido al cliente es lo que nosotros llamamos el qué. Es lo que nosotros llamamos así, el qué. El qué. Y ahí el coach, la pregunta típica que puede hacer el coach a su cliente es, ¿qué traes a la sesión hoy? Esta no es la pregunta única para hacer, hay 1000 formas de hacer esta. ¿Se cayó? ¿Aló? ¿Me escuchan? Aquí estamos. Sí, perfecto. ¿Y se está viendo la presentación? No. ¿Ahora?
¿Ahora la están viendo ahora? Es que parece que se cayó por un momento. La presentación. Se cayó por un momento la llamada, no sé. A ver, voy a volver a mirar a ver si los tomo a ustedes y aquí vuelvo y la subo. Ya está. Perfecto. Es que internet estaba ahí como un poco flojo. Bueno, estábamos diciendo entonces que ese primer punto del acuerdo tiene que ver con el qué, con el tema que quiere trabajar el cliente en la sesión. Un siguiente punto muy importante tiene que ver con el para qué. El beneficio que trae, que le trae hablar sobre eso al cliente. Fundamental. Ayer justamente mirábamos en una sesión que estamos analizando que sin un para qué la sesión termina yéndose por cualquier lado. Un tercer momento de ese acuerdo tiene que ver con cómo se conecta este tema que quiere trabajar el cliente con su propósito global del proceso. Fundamental, porque lo que cada sesión del proceso de coaching hace es un paso a paso para lograr aquello que el cliente quiere lograr. Y por último, están lo que hemos llamado, o lo que la ICF llama, las medidas de éxito. Y eso es, si eso es en lo que tú te quieres enfocar, ¿cómo vas a saber que lo estás logrando al final de la sesión? Entonces, hay una serie de componentes que son complementarios a estos cuatro momentos y que son básicos en un coach. Un coach, ya sabemos, que no debe quedarse con las palabras que el cliente trae. Siempre debe tratar de aclararlas para entender de la misma manera aquello que el cliente está expresando. Un llamado que nos hacen permanentemente es a sintetizar. Entonces, si bien te escucho, lo que acabas de decir es, y sé, en las palabras del cliente, se repite, se concreta, que es fabuloso para el cliente porque le sirve de espejo además, y se escucha en la voz del coach. Parafrasear, es decir, hacer rapport, todos estos temas que nos plantean y nos recuerdan permanentemente que nosotros debemos estar como con esto en mente para poder estar en una conexión total con el cliente. Y por último, curiosidad e intuición. Intuición es ese llamado que sentimos de alguna manera. Hay gente que lo siente en las manos, hay gente que lo siente en la boca del estómago, hay gente que simplemente dice, me llega información. Y esa es una información muy valiosa que el coach debe considerar para poder estar acompañando hasta el final al coachee. Entonces, si es el qué, pues, a ver, ese qué, ¿de qué se trata? Háblame un poco más de él. El para qué, esto qué relevancia tiene para ti. En fin, es como tratar de sacar esa curiosidad, más no entrar en el chisme del tema que trae el cliente, sino más bien tratar de conectarse tanto con el cliente que los dos estén en el mismo dial, como cuando conectamos una emisora en el radio. Entonces, este es el punto de partida básico en una sesión de coaching. Y si esto no está bien planteado,
en lo que podamos jugar con estas distintas partes y con estos distintos complementos, la sesión no va a tener un buen logro o un máximo impacto en el cliente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, Jesús nos está diciendo el cómo es el contexto de la sesión. El cómo, digamos, estamos en una sesión en donde ya hemos conversado con el coachee sobre cuál es su propósito final o el objetivo al final que quiere alcanzar en el proceso. Que está trayendo a la sesión hoy, ¿cómo se conecta? ¿Cómo impacta? ¿Cómo beneficia o cómo se acerca a ese objetivo final que el cliente quiere alcanzar? ¿Hago claridad? ¿Respondo la pregunta, Jesús? ¿Sí? Ok, perfecto. Muy bien. Para darle continuidad a este tema del acuerdo, hemos traído un video que no lo vamos a ver todo, sino una parte muy corta. Cuando estábamos estudiando en la certificación de mentoría, al final de la certificación hubo un encuentro de coaches en México y producto de ese encuentro de los nuevos mentores, se produjeron una serie de videos con todas las competencias. Estos actores y actrices que ustedes van a ver aquí son coaches, todos ellos coaches. Y en el minuto 4, perdón, Clarita, 4:30. En el minuto, no, 2:44. No, para ver segundo, 4:30. Listo. Esto que vamos a ver aquí es un ejemplo de una buena estructura de acuerdo. Y queremos que la escuchen muy bien. Se toma 2 minutos para que ustedes vean cómo trabaja la coach, que es la persona que ustedes tienen a su derecha en la pantalla, pasa por los 4 momentos que acabamos de explicar, complementados con la curiosidad, la intuición, la aclaración de palabras y demás temas. Aquí va entonces. ¿No se está escuchando? ¿Sí? No se oye. ¿No se oye? Ok. ¿Ahora? No. ¿No escuchan nada? Nada. Consolidar a mi equipo de trabajo. Ahora sí. Okay. Voy a volver a ponerla exactamente en los 4:30. Como les digo, son coaches. Esta que está aquí, esta coach con blusa blanca, es la coach, hace el papel de coach, y la otra persona hace el papel de coachee. Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión. En la sesión inicial definimos qué era y qué no era coaching y lo que podías esperar de mí. Acordamos tarifas, la periodicidad y el lugar de las sesiones. Asimismo, tú firmaste un acuerdo en el que nos compromete a ambas a crear de esta relación una alianza para el logro de tus objetivos. ¿Recuerdas cuál fue el objetivo planteado para este proceso? Mi objetivo para este proceso es lograr un mayor impacto en la organización a través de mi desarrollo como líder. Esto significa tener mayor presencia, consolidar a mi equipo de trabajo y ser tomado en
cuenta en los planes futuros de la organización. Muy bien. Entonces, ¿en qué te quisieras enfocar hoy para avanzar en esa dirección? Hoy quisiera encontrar cómo tener un mayor acercamiento con mi jefa. Siento que la comunicación no fluye y quisiera saber cómo desarrollar una mejor relación con ella. De estas cosas que me planteaste, ¿cuál quisieras trabajar en esta sesión? En realidad todo, pero veo que mejorar la relación recoge las anteriores. Eso es lo que verdaderamente quiero. ¿Qué quisieras hacer en esta relación? Qué buena pregunta. Quiero sentirme más auténtica y poder decir lo que pienso. Sin embargo, veo que a ella no le gusta cuando le llevan la contraria. Se molesta Con ella y quieres ser más auténtica. ¿Cuál es la relación que hay entre estas dos cosas? Creo que le has dado en el clavo. Quiero ser más yo misma. Cuando logro eso, en mis relaciones fluyen, pero no sé qué pasa con ella que no lo logro. Muy bien. Entonces, lo que quieres lograr es... Quiero encontrar cómo ser yo misma en la relación y qué puedo hacer para lograrlo. En realidad estoy emocionada, eso es lo que quiero. Eso me haría muy feliz y me dejaría mucho más tranquila. Ok, entonces te enfocarás en eso en esta sesión. Dime, ¿de qué manera contribuye para lograr tu objetivo de ese proceso el tener más impacto en la organización? Qué buena conexión. En realidad me doy cuenta que si no lo estoy logrando con mi propia jefe, menos lo voy a lograr con el resto del equipo. Y mi carrera futura tiene que ver con mi capacidad de impactar a otros y coherente. Y hoy no lo estoy siendo, al menos en esta relación. Puedo ver lo significativo e importante que es este tema para ti hoy. Y ver en tu rostro cómo te brillan los ojos cuando hablas sobre eso. Veo que es de mucha relevancia para ti. Dime, ¿cómo puedes saber durante la sesión y al finalizar que has logrado tu objetivo para hoy? Voy a volver a sentir lo que hace un momento, la emoción de encontrar algo nuevo. Y por otra parte, me voy a dar cuenta qué es lo que pasa conmigo en mi interior cuando no soy capaz de sentir. Y descubrir qué me impide ser yo misma en esta relación. Uf, eso sería buenísimo, poder moverme de dirección. Si hoy me fuera con eso, me sentiría muy satisfecha. Entonces creo que ya estás totalmente clara de para dónde vas. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y cuáles son los indicadores con los que sabrás que has avanzado? Así es, voy a tener la emoción de descubrir algo nuevo y los pasos a seguir. Es muy clara la relación de coaching cuando se hace a través de un acuerdo muy bien definido. Quiero resaltar las 5 cosas que hace un coach a nivel SC para hacer un buen acuerdo y que se observaron en el nivel. El coach ayuda al cliente a identificar lo que quiere en la sesión. Segundo, lo ayuda a definir medidas de éxito. Tercero, el coach explora qué es lo importante de lo que quiere lograr, un para qué. Cuarto, ayuda a definir lo que el cliente necesita resolver para alcanzar lo que quiere. Quinto, el coach continúa la conversación en la dirección que el cliente ha elegido. Con esta claridad y precisión, el coach mantendrá la sesión enfocada con los parámetros que el cliente acaba de definir. Muy bien. Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué les dejó esta práctica de acuerdo entre estos dos coaches? ¿Alguien nos quiere comentar si algo les impactó, si hubo algo nuevo o aclaró algo? Entonces, como producto de esto que les acabamos de pasar en esta práctica de coaching, este cuadrito aquí muestra las distintas preguntas a manera de ejemplo como guía para hacer un acuerdo con el cliente.
como les digo, todo depende de la creatividad, de la forma en que nos guste mejor hacer preguntas, pero lo importante es que podamos cubrir el qué, el para qué, el cómo se conecta eso, o qué tanto esto que trae a la sesión lo va a acercar a lograr el gran objetivo del proceso. Y por último, cómo va a saber que va a lograr lo que está pretendiendo lograr en esta conversación de coaching, en esta sesión. Entonces, la idea nuestra era que, o es, que ustedes puedan tener una práctica en este momento, y si quiere uno de ustedes ser coach y otro coachee, en 5 minutos hacer esta práctica de coaching, pondríamos o estas preguntas o el modelo del acuerdo que sirvan de base y tener esa práctica en este momento. ¿Se arriesgarían? ¿Alguien de coach, alguien de coaching, para simplemente aplicar en 5 minutos esto que es tan fundamental, básico y esencial para la sesión de coaching? O nosotras somos coachee y alguien que nos haga alguien que actúe como trabaje como coach y hacerlo así, y así participamos también todos. Nadie levanta la mano. Nadie se desafía. Aprovechen que es un espacio. Sí. Quien quiera participar puede desbloquear su micrófono y hacerlo, ¿ah? Si quieren. Estoy hablando a Amado Enrique, quisiera hacer. Ok, Amado Enrique, bien. Amado Enrique quisiera ser coach o coachee. Coach, Amado Enrique, coach. Aprovechen para practicar con este modelo. Les ponemos en la anterior. Para que, y ustedes practican qué sería un encuadre con este modelo del qué, el para qué, el cómo y cómo serían las medidas de él. Se oye un poquito lejos, Amado Enrique. Amado Enrique, si quieres participar, quisieras estar en el papel de coach. En realidad, esto es un aprendizaje para todos y no es... Ahora te escuchamos mejor. No se oye bien. Yo no lo escucho. ¿Él está hablando? Casi todos los meses. Y era producto del estrés y yo no lo podía explicar. Se oye muy mal, se oye muy mal. ¿Podrías acercarte al micrófono? Porque te escuchamos muy lejos, entonces casi no te escuchamos. Primera vez que tomamos reposo. Realizaron 4 días, estuve de reposo, me mandaron 10 días. No se oye. Y ese reposo, yo no lo soportaba al principio, quería estar en la empresa resolviendo todo lo que... Ok. Era José Luis el que estaba hablando. No, yo por mi parte no estaba escuchando nada aquí. No, era José Luis. José Luis, no te estábamos escuchando. Lamentablemente. Por favor, alguna otra persona. O José Luis, te pones un micrófono, por favor.
Entonces, pues la idea era que ustedes aprovecharan este espacio para hacer una ¿Alguna pequeña otra persona? práctica, aquí fuera equivocándose, aprendiendo de nuestras propias Ocasiones, pero que aprovecharan como ver cómo sería un encuadre utilizando siguiendo los pasos del acuerdo como lo propone la federación. Entonces, el evaluador lo que hacía era resolver con acciones distintas. Tomaba un parado, como que se ¿Hay alguien que habla allá atrás, pero es para nosotros o es otra conversación? No sé, es el micrófono de José Luis. Voy a silenciarlo porque realmente no se oye. Bueno. Bueno, si no tenemos así candidatos que quieran lanzarse como patos al agua, entonces pues hacemos una pequeña síntesis de lo que es esto. Como les decía Isa, nosotras durante la mentoría y cuando hacemos la mentoría dedicamos prácticamente una sesión completa al acuerdo, porque cada vez vemos más la relevancia que un buen acuerdo genera una excelente sesión y facilita las cosas para el coach. Cuando el coach no tiene un buen acuerdo, ocurren esas sesiones en donde estamos patinando y como que vamos para la derecha, vamos para la izquierda, hacemos preguntas, no encontramos como el camino y empezamos a sentir un poco como esa angustia, como ¿y esta sesión para dónde va? Entonces, es ahí donde debemos como coaches parar un momentico y definir un excelente acuerdo. Así nos toque retomar el acuerdo después de que hayamos arrancado. Si nos vemos patinando, si vemos que el qué no está muy bien aclarado, si el para qué no está claro para el coachee y para nosotros como coaches, el cómo esto se relaciona con lo que él quiere trabajar, con su propósito grande, como con esa sombrilla grande que tiene, ese foco grande en todo el proceso de coaching, o el foco pequeño que tiene para su sesión. Y ya de ahí las medidas de éxito, pues vamos a tener esas sesiones que no sé si ustedes las han vivido, en donde se juega como en una mesa de ping pong y que el coach hace una pregunta, el coachee la responde y el coach ya no sabe qué decir, entonces vuelve y hace otra pregunta y el coachee vuelve y la responde y estamos como en una mesa de ping pong y no sabemos muy bien hacia dónde va el juego. Entonces empieza esto como a moverse de un lado para el otro y acabamos de la sesión cansadísimos. Entonces, la verdad que en la medida en que nosotros cada vez seamos más concisos en ese acuerdo demora más o menos unos 8 o 10 minutos de la sesión, antes de entrar ya a la sesión en sí, antes de profundizar, entrar esa parte de profundización, pues la verdad que los invitamos a que tengan este modelo en cuenta. Ojalá les sea muy valioso. En nuestras mentorías ha sido muy valioso para nuestros mentees. Entonces, pues ojalá ustedes lo aprovechen y lo ensayen y vean cómo les funciona. Los invitamos entonces a que vean este video en YouTube. Si entran por competencias, también, en fin, competencias de coaching, van a encontrar una serie de videos que corresponden a todas las grabaciones que hicieron estos coaches y que han sido un aporte fenomenal, fundamental. Y volver a evaluar esta sesión que les acabamos de pasar cubre todos los elementos de los que hemos hablado de una manera muy práctica, muy sencilla, y que por lo menos a nosotros nos ha servido cantidades para poder apoyarnos en esto y darle mayor claridad al cliente coach cuando quiere hacer su práctica de coaching. Entonces, no sé si en este momento entramos en un descanso de 2 minutos o preferimos continuar en las próximas, ya en las próximas competencias. Conchita, ¿tú qué dices?
Bueno, si quieren Sí, podemos continuar. Perdona, Conchita, que nos están haciendo una pregunta aquí, que si tenemos otro video. Hay muchos videos, es decir, no muchos, pero sí hay varios videos en YouTube que ustedes pueden entrar y que hablan sobre el acuerdo solamente. Es más, en este mismo video que les presentamos hay 2 ejemplos de buenas prácticas de acuerdo. Los pueden observar y es bien importante que lo hagan. Les recomendamos muchísimo hacerlo, porque hacer un buen acuerdo consiste en poder hacer una muy buena práctica y sirve mucho escuchar cómo otras personas hacen el acuerdo, establecen el acuerdo, llegan a un tema concreto que es de importancia para el cliente, más no para el coach, en el entendido de que estamos ahí para trabajar por el cliente. Entonces en YouTube pueden encontrar una serie de ejemplos que les van a dar un respaldo para asegurar la ejecución de un acuerdo bien estructurado. Entonces, Conchita, perdona que te interrumpí. ¿Sugieres que sigamos? Sí, por aquí dicen continuar. Ok, perfecto. Vamos entonces. Muy bien. Entonces, vamos a entrar En el siguiente bloque, que se llama co-crear conjuntamente la relación. ¿A qué se refiere este bloque? En este bloque se está hablando de crear un espacio de confianza e intimidad con el cliente, por un lado, y por el otro lado se habla de la presencia de coach. Aunque ustedes acá tienen los significados de qué significa confianza e intimidad con el cliente o qué significa presencia de coach, quisiera invitarlos a que me dijeran para ustedes cómo ustedes crean confianza e intimidad con un cliente, que compartan con nosotros cómo en una sesión de coaching ustedes generan ese espacio de confianza e intimidad con el cliente. Si quieren, lo van poniendo por el chat y yo lo voy leyendo para tener un compartir y compartir con sus compañeros, que aprendamos todos de algunas técnicas. Entonces, ¿qué técnicas utilizan ustedes para crear esa confianza e intimidad con el cliente? Algo que ustedes hagan, digamos, repetidamente en sus sesiones, cuando entra el coachee, ¿qué es eso primero que ustedes hacen para generar un ambiente de confianza con sus coachees? Si quieren, pues yo hago como un arranque y les cuento un poquito qué hago yo usualmente en las sesiones para generar confianza con el coachee. Pues primero tengo muy presente hacer un muy buen rapport con el cliente. Entonces observo muy bien cómo llega el cliente. Si siento que el cliente llega muy angustiado a la sesión, si llega muy acelerado, lo invito a que nos tomemos unos minuticos. Tal vez puedo en unos momentos invitarlo a una pequeña sesión de respiración. Cerremos los ojos, conectémonos en este momento. Le pregunto qué necesita de mí, qué necesita para sentirse bien en la sesión, qué apoyo necesita de mí para estar cómodo. En otros momentos, pues también he escuchado de personas, yo no lo hago personalmente, pero he escuchado personas que tienen una velita en su oficina, entonces generan como un ambiente, un buen ambiente, un ambiente cálido para el coachee, un ambiente que sea como sacarlo un poco de su día a día para que puedan sentirse bien en la sesión. Acá aparecen unos comentarios. Entre otras cosas, le pregunto de qué le gustaría saber de mí. Me parece muy interesante. Escucha activa desde el momento número 1, súper, muy conectados. Saludarlos ya porque respire, que se relaje, súper. Rapport. Hablo del entorno, ofrezco mi ayuda y le digo que estoy dispuesto para él. Y preguntarle cómo se siente en este espacio.
Súper, súper. Estas son todas maneras en cómo nosotros podemos ir creando confianza e intimidad con el cliente. Definitivamente, si esto no se crea desde el comienzo de la sesión, pues la persona tal vez no va a llegar a este punto en que se abre con nosotros como coaches y no nos va a contar desde lo profundo, sino tal vez va a ser, como decía Isa, en un momento dado una sesión panda, en donde el coachee tal vez está como conectado con otra cosa. Entonces, lo importante es que nosotros, a través también de nuestra intuición, nos demos cuenta cómo está nuestro coachee. Si nuestro coachee se siente cómodo con nosotros, si en un momento dado nosotros mismos no estamos cómodos por algún motivo, se hace que hemos tenido un día no muy bueno, hemos tenido algo que nos está pasando y no nos podemos conectar con el coachee, pues un momento también de crear una buena confianza es decirle, mira, quiero contarte que no he tenido un muy buen día, pero aquí estoy para ti, voy a hacer todo lo posible, voy a entregarme y voy a estar en la sesión. Entonces eso también le da al coachee como confianza de ver que nosotros somos seres humanos, ¿no? Explicarle en qué consiste el coaching. Perfecto, eso también, sobre todo en la sesión primera del encuadre, donde hacemos el acuerdo, como hablaba Isa, pues decirle qué es coaching, qué no es coaching, para las personas que no tienen contacto, o qué debe esperar del proceso para que se sienta también como que en qué se está metiendo, que él se sienta confiado y tranquilo en qué se está metiendo. ¿Puedo hacer un aporte chiquito aquí? Que no necesariamente crear conjuntamente la relación tiene que ver con el momento en que estoy al frente de mi cliente. Es también mi preparación como coach para llegar a la sesión. Y es cómo nos preparamos para llegar a la sesión de manera que cuando yo esté frente a mi cliente esté totalmente relajada, centrada y en total consonancia con lo que trae el cliente. Muchos coaches se preparan con una meditación previa, no ponen sesiones tan seguidas, por ejemplo, sino que dejan un espacio donde puedan como mover sus energías y demás para poder crear a través de eso que está procurando para sí, traer eso que está procurando para sí, para su cliente. Esa preparación previa también es muy importante. Se oye bajito a Isa, yo no sé por qué me oyen bajito, con lo máximo. Y ya una vez logramos generar confianza e intimidad con el cliente, estamos entrando en esa sesión en donde ya estamos conectados, hay un buen rapport, estamos muy bien como con nuestro cliente y nos sentimos bien. Empezamos nuestra sesión y tenemos que tener presencia de coach. Entonces, es esa capacidad de estar plenamente consciente y de crear una relación con nuestro coachee. Es cuando nosotros somos capaces de estar en esa escucha plena y completa, en donde nuestro coachee puede confiar plenamente que nosotros estamos para él y él lo debe de sentir. Esta presencia de coach, cuando nosotros estamos ahí, se debe sentir en el ambiente, el coachee debe estar tan contento de que su coach está completamente para él, que se crea casi como una burbuja. Podríamos pensar que la sesión de coaching entra en ese estado como de noviazgo, si lo pudiéramos ver desde una metáfora. Entonces es cuando estamos en un noviazgo con nuestro coachee y logramos estar plenamente integrados ambos en la sesión. Entonces, y nosotros como coaches estamos plenamente para nuestro coachee. Es indispensable para el éxito de una buena sesión que haya una buena presencia de coach. En estos momentos, pues Isa y yo hemos estado trabajando mucho de la mano de un libro que se llama Coactive Coaching, no sé si ustedes lo conocen. En ese libro dan varios tips
de cómo podemos estar muy presentes para nuestro coaching. Y es un libro realmente valioso que habla pues, de varias de las competencias. Entonces, en español se llama Coaching Coactivo. Lo pueden conseguir para quienes no lo tienen, lo pueden conseguir en Amazon, lo pueden pedir por Amazon o pues no sé en Venezuela cómo podría ser la cosa, pero también existe a través de Kindle, o sea, en Amazon lo podemos conseguir en versión para el iPad o para el Kindle. Entonces, bueno, se llama Coaching Coactivo. Si quieres, les escribimos, se llama así, Coaching Coactivo. Es que a mí no me sale esto. Y se llama espérense, les pongo... Ahorita al final, si quieren, les ponemos todos los datos de quiénes son los que escribieron este libro. Y ustedes pueden leerlo y como les digo, es un libro que también se puede bajar en Amazon, se puede bajar al iPad o al Kindle y lo pueden leer. Entonces ya tenemos estas dos competencias, la primera, crear confianza e intimidad, presencia de coach. Luego entramos a un grupo... Totalmente lo que estaba hablando Clarita en este momento y que tiene que ver con comunicar eficazmente, que incluye la escucha activa, lo que llaman preguntas poderosas y la comunicación directa. Y digamos que estas competencias, cuando estamos hablando de ellas, no son competencias que se aplican de manera lineal, eso lo tenemos que tener muy claro. Desde el mismo acuerdo, cuando yo estoy apenas recibiendo a mi coachee, ya estoy aplicando la competencia de presencia de coach, ya estoy aplicando la escucha profunda, la escucha en un tercer nivel, como nos dicen hoy en día. Ya estoy empezando a hacer preguntas poderosas o cuestionamientos, ¿cómo era que lo llamábamos? Cuestionamientos. Cuestionar con fuerza, como están llamando a las preguntas poderosas hoy en día. Todas estas competencias no funcionan, ahora voy a la escucha, ahora voy a las preguntas poderosas. Ellas están en un juego, en una danza permanente, en la conversación con propósito, como llamo yo al coaching, que es una conversación con propósito y están danzando permanentemente allí. ¿Y qué podemos hablar de escucha? La escucha activa o escucha profunda es estar en una conexión tal, en esa presencia que yo tengo con mi cliente, que yo no escucho más nada, sino lo que el cliente me está diciendo. Y no le estoy permitiendo a mi mente loca, a esa terrorista interna, como lo llaman algunos escritores o coaches de tradición, ese ruido que se genera en la cabeza, yo no le estoy permitiendo hacer presencia en ese momento, sino que yo estoy en una conexión de corazón a corazón tan grande y de manera tan empática con mi cliente que la escucha no da sino para recoger eso que el cliente de alguna manera está tratando de decirme. Y aquí incluso estamos hablando de escucha lineal y no lineal. Lineal es que yo escucho las últimas palabras que el cliente me dice y esas son las palabras que yo voy a utilizar para volver a parafrasear, para volver a hablarle al cliente de lo que yo le estoy escuchando. La escucha no lineal es de aquello que el cliente me dijo hace un tiempo, incluso hace unos días, que yo puedo volver a retomar porque siento en mi intuición que eso tiene un sentido para lo que el cliente me está diciendo en el momento y yo con eso me apoyo para estar con el cliente permanentemente. Hablamos de escucha activa profunda en el nivel 3, porque en el nivel 1 es cuando el cliente me habla y mi cabeza loca o la terrorista interna que tengo en mi mente me está diciendo, qué bobada, no, ¿qué es esto? Yo tengo que ir a la lavandería a recoger la ropa, no, ¿qué es esto? Mi mente está divagando en otras cosas en las que yo tengo que actuar también, pero que no tienen nada que ver con la sesión. Un nivel 2 es cuando yo estoy conectada con lo que el cliente me dice, pero estoy cometiendo o estoy haciendo juicios frente a lo que el cliente me está diciendo. Me cuenta que estuvo en vacaciones
en Cartagena, aquí en Colombia, por decir algo, y mi mente está diciendo, ay, ¿qué va a ir a Cartagena con lo caliente que es, con lo húmedo que es? Yo me hubiera ido para otra parte. Son juicios que yo estoy haciendo a lo que el cliente me está diciendo, pero que no me está permitiendo hacer una conexión profunda. Eso es escucha activa. Y para complementarlo, entonces entramos a las ¿qué, Clarita? Otra vez, preguntas poderosas. Cuestionar con fuerza. ¿Por qué no se me puede grabar eso? Entramos a lo que es básico en coaching, que tiene que ver, al tener yo una súper escucha profunda, seré capaz de hacer esto que Clarita les va a explicar sobre preguntas poderosas. Bueno, entonces en este momento, como decía Isa, digamos que hay dos, cuando hablamos de preguntas poderosas o de cuestionar con fuerza, que es una de las habilidades que realmente nos distinguen dentro de la profesión y nos distinguen como coaches. Y cuando, por ejemplo, yo hago una sesión de encuadre, por lo general le cuento a mi coachee de que mi labor, mi gran labor y mi mayor labor, pues va a ser hacerle unas preguntas que lo lleven a una reflexión, que lo lleven a pensar en cosas. No especifico tanto, sino que mi gran labor, le digo, va a ser escucharlo y hacerle preguntas. Entonces, ahí como pues coaching realmente nace y toma como ejemplo el diálogo socrático, en donde Sócrates a sus estudiantes les preguntaba, pero les preguntaba para llevarlos a una reflexión, y una pregunta le llevaba a otra pregunta y casi nunca daba respuestas concisas, sino simplemente pensaba cómo de la pregunta que le hacía su alumno, él generaba una pregunta para que su alumno reflexionara y para que su alumno hiciera una introspección y aprendiera él mismo de sus propias respuestas. Entonces nosotros como coaches pues estamos abocados a hacer esto mismo, a con las preguntas poderosas, con el cuestionamiento con fuerza, llevar a nuestro coachee a que él encuentre las respuestas dentro de las preguntas que nosotros le generamos. Entonces, ahí, pues como coaches nos vemos muchas veces en un reto muy grande y no podemos perder la perspectiva. No podemos estar tan angustiados en la sesión de estar haciendo esas preguntas maravillosas, mágicas, sino en la medida en que vamos practicando, en la medida en que vamos generando destreza, en que nos volvemos más competentes, estas preguntas van a resultar y van a nacer de una manera más espontánea. Entonces, nuestra invitación también es que ustedes practiquen, que estén muy pendientes de la pregunta, de esas preguntas que revelan, como dice acá, la información necesaria para que nosotros como coaches podamos ayudar o acompañar, más que ayudar a nuestro coachee a encontrar sus propias respuestas, pues nosotros estemos muy conectados con preguntas que son abiertas, con preguntas que tienen que ver con el qué, con el para qué, cómo lograrías esto. Muchas veces de repente quedarnos en silencio y decir y solamente hacer esa pequeña pregunta. Y todas estas preguntas que no tengan como respuesta un sí o un no, sino que nos abran perspectivas. Preguntas que serían como, ¿y si pudieras hacer algo diferente, qué hicieras? Y si pudieras cambiar esta situación, ¿qué cambiarías de esta situación? Pero todas las preguntas que nosotros hagamos a nuestros coachees sean preguntas que nosotros intentemos hacer que no lleven a una respuesta de un sí o un no, sino que abran perspectivas. Entonces, acá gozando de una pequeña niña que nos hizo gozar a todos de jóvenes y que todavía nos sigue haciendo gozar, Isa y yo les traemos algunas preguntas al estilo Mafalda, que ella no era un coach, pero sí tenía preguntas de coaching. Entonces, ¿qué tal esta? ¿Qué quiere decir yo misma?
Bueno, ¿y cómo hace uno para pegarse esto en el alma? Y es una Ahorita, supongo que así lo llaman también en Venezuela, para tapar las heridas. ¿Cómo hace uno para pegarse esto en el alma? Y esta que es realmente poderosa y dura, mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras cuando está viendo que su mamá dedica su vida a estar lavando ropa? Y finalmente, yo diría que nos pusiéramos todos contentos, sin preguntar por qué. Además, porque Es una pregunta, es un inicio de pregunta no recomendable en coaching porque normalmente conlleva un juicio al preguntar por qué. Es como un dedo señalador. ¿Por qué hiciste esto? La invitación es a no utilizar tanto el por qué, sino más utilizar el para qué, que es lo que más tiene sentido para el coaching. Pero así, de esta manera, pues ponemos algunos ejemplos de lo que estamos tratando de enfatizar con el tema de preguntas poderosas. Entonces, pues aquí vamos a invitarlos a hacer un pequeño ejercicio en el cual yo como coach yo como coachee, voy a actuar como coachee, les voy a poner una situación que sería una situación que traería a una sesión de coaching y ustedes me van a hacer preguntas. Si quieren las van escribiendo por el chat. Yo voy a ir leyendo la pregunta y la voy a calificar. Esta pregunta que voy a calificar, la voy a calificar del 1 al 10, siendo 1 que tiene poco impacto, la pregunta lleva poco a la reflexión, y 10 siendo una pregunta que cuestiona con fuerza, que me lleva bastante a la reflexión. Entonces, pues la invitación es a que se arriesguen a hacer preguntas que voy a ir compartiendo, ustedes la escriben por el chat, yo la leo y doy la calificación. No voy a dar más que una calificación y esa calificación solo tiene que ver con el impacto que causa en mí, pues la pregunta que ustedes me hacen, ¿no? Entonces, ¿listos? Listos. ¿Están listos? ¿Están listos? Sí, acá ya Ceci dice que está lista, Leila dice que está lista. Entonces, voy a concentrarme en un tema que para mí sería importante y lo voy a poner acá y ustedes me van a dar las preguntas. Entonces, el tema que les traigo a esta sesión, a todas tengo una multiplicidad de coaches empáticos en escucha activa y capaces de hacer unas grandes preguntas. Y les quiero contar que llevo un tiempito en el cual me siento muy agobiada y realmente me encuentro diciendo sí a una cantidad de actividades a las cuales me apasionan, porque le digo sí porque realmente me apasionan, pero también me estoy viendo que empiezo a verme incumpliendo en algunas cosas, cumpliendo en otras, pero no me siento cómoda cuando incumplo a las que estoy incumpliendo. Pero tampoco quisiera decir no porque siento que estoy perdiendo oportunidades en mi vida. Entonces, no sé qué hacer. Estoy como que lo pienso y digo, escojo una y voy a decir que no, pero apenas me encuentro frente a ella y digo, no, pero ¿cómo voy a decir que no? Y estoy con otra y vuelvo y digo, no, pero ¿cómo voy a decir que no? Pero me estoy dando cuenta que eso ya me está generando un estrés grande en mi vida. Entonces, pues ustedes, coaches, quisiera que me ayuden a encontrar algún camino, algo para avanzar, para ver qué hago con esta angustia que en este momento está conmigo.
como explicaba Clarita con anterioridad, a A la pregunta que ustedes le hagan, ella ella la va a leer y al minuto, acto seguido, va a decir 1 si es súper baja y no tiene impacto en ella, o 10 si tiene mucho impacto en ella esa pregunta. Entonces, estamos esperando las preguntas. ¿Qué te impide decir que no? 8. Y ahora que te escuchas, ¿qué específicamente quieres trabajar? 10. ¿Qué podrías perder si dices que no? 9. ¿Qué ganas si siempre dices que no? 4. ¿Qué ganas si siempre dices que sí? 8. ¿Qué significa para ti decir que no? 9. Es una aclaración. ¿Cómo te sientes cuando dices no? 8. ¿Qué causa en ti decir que no? 8. ¿Para qué te sirve agobiarte? 8. ¿De qué manera contribuye esta situación en tu objetivo? 4. ¿Decir que no te aleja del objetivo? ¿En qué momentos? 8. ¿En qué momentos específicamente ocurre esta situación? 5. Maravillosas preguntas. La verdad creo que las tengo al lado mío para hacérmelas. ¿Para qué es importante? Entonces leemos la última pregunta de Conchita. ¿Para qué es importante cumplir con el agobiarse? Wow. 9. Ok. No, muchas gracias. Voy a llevar estas preguntas conmigo. ¿Con qué personas leo esta última de Giria? Que es, ¿con qué personas especialmente no puedes decir no? Ok. Wow, 9. Bueno, no, maravillosas preguntas, maravillosas. Creo que estos maravillosos coaches llevan a la reflexión bastante con sus muy buenas preguntas.
Es que ¿saben qué? Le voy a tomar a Clarita la lección mañana, porque conociéndola a ella como es, yo creo que estas preguntas sí le van a servir para hacer mucho la reflexión, a ver si se tranquiliza un poquito y no se me agobia tanto. Muy bien. Muy bien. Entonces, no, fantástico. Ese ejercicio sé que fue muy valioso para Clarita. Y fíjense ustedes, y retomo las preguntas como ustedes se las plantearon a Clarita, ¿cómo fueron estructuradas esas preguntas? Y si ustedes recuerdan, al leerlas, Clarita, fueron preguntas claras, preguntas cortas, concisas, una a la vez, que es lo importante en ese ejercicio y que tiene que ver mucho con lo que nos pide la federación con esta competencia que llamamos comunicación directa. Y la comunicación directa no es otra cosa, para ponerlo de manera muy sintética, es utilizar las 3 Cs, la letra C, claro, concreto y conciso. De eso se trata. Quien menos habla en una sesión de coaching es el coach. Tampoco quiere decir esto que el que más habla es el cliente, porque lo que pretende con estas preguntas poderosas el coach es que el cliente también pueda reflexionar. Y comunicación directa también tiene que ver con esos grandes y aportantes silencios a los que nos debemos acostumbrar los coaches. Es utilizar el lenguaje del cliente de manera positiva y que tenga un impacto directo en el cliente. Eso quiere decir comunicación directa, no es otra cosa. Hay incluso sesiones de coaching en una media hora, en 45 minutos, en donde si el coach ha hablado 3 veces, es mucho. Y eso ya es un adiestramiento al máximo, porque lo que eso nos está diciendo es que le está permitiendo al cliente tener un espacio de reflexión profundo que le está haciendo ver todo lo que no es capaz de ver por sí solo. Pero eso es comunicación directa. Y con eso terminamos entonces esta filmina que estamos trayendo aquí, que es tomada de la página Filo Coaching, pero que tiene que ver con una serie de herramientas que da esta otra página, Mind Tools, concuerda con nosotros en que una comunicación asertiva, directa, efectiva, tiene que ver con claro, conciso, concreto, además de correcto, utilizando el propio lenguaje del cliente, coherente, que no se vaya por otros caminos distintos, completo y cortés, súper respetuoso con el cliente. De una manera muy concreta hablamos sobre comunicación directa. Y por último, estamos entrando ya a la fase final de los distintos componentes que tienen que ver con las competencias. Y es entrar a la fase de cierre que está conformado por estos 4 grupos que facilitan el aprendizaje y los resultados. Entonces, pues, cuando nosotros llegamos al cierre, Isa, las competencias anteriores no son competencias lineares, aparte de que nosotros debemos tener un acuerdo muy bien hecho, y de ahí cuando arranca toda la sesión, ya vamos integrando lo que tiene que ver con la escucha, la comunicación, las preguntas. Estas son competencias que se están trabajando durante toda la sesión. Y finalmente llegamos a nuestro cierre de sesión, que es lo que es en los últimos 10, 15 minutos de la sesión, en donde nosotros vemos y facilitamos el aprendizaje y los resultados. Entonces, ¿qué debe aparecer en ese cierre? Debemos ver que nuestro cliente ha tenido un espacio. Nos damos cuenta de que nuestro cliente a través de la sesión creó conciencia. También tenemos el diseño de acciones, que está dentro de nuestro cierre.
la planificación y la definición de los objetivos, en donde vamos a ver en qué va a seguir trabajando hasta que nos veamos en la próxima sesión, y la gestión del progreso y la responsabilidad, que eso sí tiene que ver con todo el proceso, con la sombrilla grande, no la sombrilla pequeña, sino cómo gestionamos el progreso y cómo le hacemos cómo el cliente tiene como accountability, es responsable de su proceso y cómo lo está llevando adelante. Entonces, estos son, digamos, los cuatro componentes que tiene esa última sesión que tiene que ver con el cierre. Entonces, estamos en la parte de crear conciencia. ¿Cómo nos damos cuenta de que nuestro cliente hizo conciencia? John Whitmore decía que Sir John Whitmore, que se murió este año hace poco, que fue uno de los precursores del coaching, decía que la sesión de coaching comienza cuando nuestro coachee hace ese insight, ese momento de clic como, wow, estoy entendiendo que aquí es donde yo tengo que empezar a trabajar. Y nosotros, cuando estamos completamente conectados con nuestro coachee, lo vemos, y es ahí donde también se genera el aprendizaje de lo que se llama el double loop, el de doble bucle. Nosotros en nuestra formación hablábamos de un aprendizaje de doble bucle, en donde una vez el coachee hace llega a entender no solamente lo que le pasa, sino empieza a hacer como un proceso de autoconciencia, de casi por dónde es donde él debe empezar a trabajar. Son como esos dobles momentos en donde primero hacemos una conciencia y decimos, wow, yo ya estoy viendo cuál es el quiz de esto, qué es lo que me está pasando, y también estoy empezando de ahí, de lo que yo veo, empiezo a aprender para empezar a hacer algo para lograr un cambio. Entonces ahí es donde se da el cambio en el observador. Entonces es donde nosotros podemos ya colocarnos en otro lugar y vemos que colocándonos en otro lugar entendemos hacia dónde tenemos que movernos. Y como coaches, nosotros somos facilitadores de ese espacio. Lo facilitamos a través de unas muy buenas preguntas y de estar muy presente para nuestro coachee y tener una gran escucha. Entonces también vemos que el coachee tiene un cambio en la interpretación. Ya las cosas las está viendo desde otra perspectiva y también tiene una interpretación. Ahí es donde se descubren, por ejemplo, nuevas creencias o inclusive se descubre la creencia y logramos trabajar con él para reemplazarla por una creencia que sea más expansiva, tal vez la que tenía no era la que más le ayudaba. Entonces en este momento descubrimos que hay unas nuevas creencias que pueden ampliarle, digamos, la vida a nuestro coachee. Entonces, hacemos un énfasis en el observador y en quién está haciendo a partir de esta conversación, no qué. Ahí digamos que nos separamos completamente del qué que está presente en la sesión, pero en este momento no necesitamos tanto el qué, necesitamos en quién está haciendo él a partir de lo que está descubriendo y quién quisiera saber. Entonces, y hay un cambio en los valores. Entonces, como vemos, durante la sesión podemos decir qué quiere trabajar, pero también cuando entramos en la profundización y nuestro cliente vemos que ha logrado crear conciencia, es quién está haciendo él, en quién se quiere convertir. Entonces, ahí en ese espacio vamos a hacer como una unión entre el qué es lo que él quiere trabajar, qué es lo que quiere cambiar, qué es lo diferente que quiere hacer en su vida, con el quién tiene que ser para lograr esto que quiere lograr en su vida. Entonces, no sé si hay alguna pregunta en este aspecto o si les queda claro que tiene que ver con ese espacio de crear conciencia. Jesús dice, cambio de valores
También podemos decir, descubre y aclara sus valores. Claro que sí. Ese es un espacio para descubrir y aclarar sus valores. Eso se va presentando durante, digamos, varios momentos de la sesión o inclusive en un solo momento de la sesión, pero es tan profundo que lo estamos trabajando, que lo está trabajando, o sea, es también como si nosotros no vemos ese, digamos, el crear conciencia durante la sesión, pues es una sesión que de repente se nos quedó un poco panda y bueno, pues tendremos que como coaches trabajar duro para que esos espacios de crear conciencia siempre se den en nuestras sesiones. Pero es el coachee el que tiene que trabajar ahí, ¿no? Nosotros como coaches hacemos nuestra labor de facilitadores para crear la conciencia y el coachee es quien hace el trabajo. Es interesante ver este tema de crear conciencia porque en este momento se me está ocurriendo la imagen de crear conciencia como un puente entre ¿se fue la voz? Es como un puente ese crear conciencia, es como un puente que le permite al coach luego de haber entrado en esos terrenos o territorios tan difíciles para no sé cuál. Ahora me escuchan mejor. Soy un poquito extraño. Y ahora cómo es. Yo no entiendo qué puede estar pasando. Digo yo que ahora que Clarita estaba hablando de crear conciencia, me estoy imaginando esta competencia como un puente entre el cuerpo de la sesión, donde se ha trabajado profundamente con el cliente tratando de descubrir, de autoobservarse, y que sirve como para hacer un recogido de lo que ha pasado con el cliente en la sesión para luego entrar a las acciones, en el entendido de que hacer conciencia no es suficiente, porque yo siempre lo utilizo haciendo un comparado como cuando uno se para en un hormiguero. Si yo estoy parada en el hormiguero, se me suben las hormigas, entiendo y hago conciencia que las hormigas me pican, pero si yo no hago esta acción de remover y de quitarme las hormigas de encima, una acción precisa, pues no va a pasar absolutamente nada aparte de estar picada. Entonces, lo que estamos tratando de hacer aquí es que hay un espacio para recoger eso que para el cliente empieza a tener sentido, ese aprendizaje que está empezando a tener en ese momento, a lo que ha sido relevante, profundo, de impacto, pero que si no actúa sobre eso, no va a tener un aprendizaje y no va a salir de su zona de confort. Por eso las acciones son tan importantes en un proceso de coaching. Y acción es definir aquellos pasos pequeños, pero desafiantes, que van poco a poco acercando al cliente a su objetivo final. O por lo menos a alcanzar aquello que termina siendo el mayor de los obstáculos dentro de lo que se propone lograr. Entonces, nosotros como coaches, al diseñar estas acciones, que no las diseñamos nosotros, sino que acompañamos al coachee a que vea cómo se puede desafiar frente a lo que está encontrando en su vida, son acciones pequeñas que motivan por pequeñas, pero no por menos profundas o importantes. Son acciones que desafiarán y que acercarán. Importantísimo si se quiere lograr el aprendizaje. Conciencia sin acción, no hay transformación. Eso es lo que tratamos de buscar a partir de las acciones. Y diseñar acciones no es que, vuelvo y repito, no es que nosotros se las diseñemos al cliente. El valor del coaching siempre está en lo que el cliente empieza a ver de lo que es capaz de hacer. ¿Ok? Acto seguido, entonces, es la planificación y la
definición de objetivos. Y esto tiene que ver mucho con el principio del proceso de coaching. ¿Qué es eso que sueño obtener, que deseo con toda locura obtener y que algo se atraviesa en el camino? ¿Y cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a definir, o acompañada con mi coach, cómo voy a empezar a definir esas metas que me van a llevar a mi gran objetivo? Y regocijarme con cada uno de los logros que puedo tener. Y yo como coach acompañar a mi cliente a que se felicite, a que se autoobserve con toda la solidaridad y el amor del mundo, con toda la... sí, como el gran reconocimiento que yo como coach le hago, pero él o ella como cliente también se hacen de lo que están viendo que son capaces de hacer. Eso en la planificación y edificación de objetivos. Y por último, en la gestión del progreso y la responsabilidad, que era lo que Clarita llamaba ahora la accountability. La accountability es poder yo responder por aquello con lo que me he comprometido. Y es entre coach y cliente estar atentos a cuál ha sido mi actuar y cómo ha respondido mi actuar con los compromisos que yo he establecido, tanto en el proceso como en la sesión misma. Es importante en este momento acompañar al coach, y la ICF recalca esto también con mucho énfasis, y es que es importante para el coach que esa acción motivacional que va a hacer en un momento dado va a estar acompañado por lo que la federación llama una estructura. Y una estructura es aquello que le va a permitir recordar que eso es lo que va a hacer, puesta de 1000 maneras, o una foto en la nevera, o un llamado en el celular, o el anillo de la mano izquierda a la mano derecha, o una cinta en algún lugar, o un llamado de alguien que lo esté apoyando en el proceso para recordarle que es eso lo que va a hacer, o la reflexión, o la conversación, o el ejercicio, o la carta no enviada, en fin, una serie de tareas, acciones, reflexiones que el cliente va a hacer y que ese tipo de estructuras le van a ayudar a recordarla. Y por último, también definir los momentos precisos. No es decir, sí, yo voy a ir a hacer esto. No, es cuándo lo vas a hacer, de qué o de quién necesitas. Toda esta serie de preguntas que van a ayudar a aterrizar, a poner en blanco y negro para que en la próxima sesión, cuando el cliente venga otra vez a sentarse frente a su coach, tenga una claridad total y pueda responder por lo que se responsabilizó. Este cierre es fundamental para ya al final, cerrando la sesión, pedirle siempre como recoger el aprendizaje de que ha sido útil para el cliente, que se lleva de la sesión y cómo quiere cerrar la sesión. Esto es ya el cierre total de las 11 competencias que queríamos compartir con ustedes esta noche. Así que, pues por último, lo que queríamos preguntarles es, para nosotros es muy importante que nos comenten qué utilidad ha tenido para ustedes el tema que hemos traído hoy y de la forma como lo hemos traído. Y la pregunta entonces es, ¿qué has aprendido tú hoy o ustedes hoy de todo esto? Si quieren escribir por el chat, acá tenemos unos comentarios. Es modificar el hábito que se ha construido y que genera malestar hoy. Reforzar la creencia potenciadora. Jesús dice acompañar a diseñar. Guidia pone con toda la gentileza.
Me gustó mucho la dinámica de Clara, de lo que tenía que ver con las preguntas, supongo que te refieres. Me estoy iniciando en coaching y aprendizaje. Gabriela dice, me gustó mucho la parte. Gabriela, necesitamos que acabes tu frase. Guidia dice, sí, las preguntas. Elizabeth, felicitaciones. Jesús, estupendo. Refrescar es volver a la base. Cuestionar con fuerza. Juan Carlos nos escribe, el acuerdo con el coachee es vital para llevar a feliz término el proceso. Todo el apoyo te damos, Juan Carlos, porque así es. Leila nos escribe el valor de la sencillez del proceso de coaching. Qué lindo, muy lindo. Rafaela nos escribe, para mí significó refrescar las 11 competencias de la ICF, muy agradecida, fue excelente, claridad y precisión. Muchas, muchas gracias. Y bueno. Bueno, sí, yo creo que ya con esto damos punto final, Conchita, a la presentación, a no ser que haya algo que se quiera decir antes de cerrar. Agradecer. Bueno, agradecerles infinitamente su tiempo, su dedicación, la forma tan fresca, grata que han hecho la presentación de las 11 competencias, porque realmente fue muy grato el ir pasando con ejercicios, poniendo una cosa, otra. Fue bien dinámica y grata. Las felicito enormemente y sumamente agradecidos por este espacio y los conocimientos y experiencias que nos han transmitido. Infinitas gracias. Por aquí, A Leila. ustedes, muchas gracias, el honor ha sido nuestro. Si ustedes tienen algunas preguntas, lo que necesiten de nosotras dos, estamos a la orden. Nos pueden escribir a mentoryarte@gmail.com, en donde recibiremos pues con gusto inquietudes que ustedes tengan sobre algo de lo que nosotros planteamos. Con muchísimo gusto estamos para pues, responderles y acompañarlos en su recorrer como coaches, en su acreditación. Y les vamos a poner, les voy a poner exacto lo de, si quieres, Menes, les pongo lo del coaching coactivo, los datos del libro coactivo, y les pongo quiénes son los Cambiar autores. empresas, transformar vidas. Y esto es de Henry Kinsey, ya lo estamos escribiendo, pero tiene 4 autores este libro. Henry Kinsey House, Karen Kinsey House, Philip Sandal y Laura Whitworth. Ya uno de ellos no está y quedan estos 3, pero ha sido un libro básico y muy complementario, con muy buenos ejercicios para desarrollar escucha profunda, intuición, este tipo de cosas que los coaches debemos tener muy afilados, dijéramos. Listo, aquí ya les queda, ay, perdón, lo escribí a Conchita y Conchita ya lo está poniendo para todos. Bueno, entonces, pues damos por terminado nuestro webinar. Les agradecemos enormemente. Qué rico fue compartir con ustedes y maravillosas preguntas. La verdad, sí. Tienen unos coaches maravillosos. Esperamos pues que Clarita mañana haya hecho una muy buena reflexión esta noche. Con esas excelentes preguntas. Muchas gracias, Conchita. Un abrazo enorme. Pueden ver esta grabación nuevamente en ICF Venezuela, en YouTube. Por favor, ¿quiénes de este grupo quieren recibir las 2 unidades de estudio? Vengan por aquí, por el chat, por favor. Jesús. Ok. Jesús, por favor. Jesús, Leila, Gabriela, Elizabeth. Les voy a colocar un correo electrónico. Ahorita
para que sea más rápido. Bueno, a este nosotros... correo electrónico, por favor, me envían su petición y yo con muchísimo gusto les remito sus 2 unidades de estudio. Conchita Muy bien. Caparrós, Caparrós con 2 R. Entonces, Me lo nos envían despedimos. Caparrós, Conchita Caparrós 1312 @gmail.com. Caparrós con doble R. Por favor, ¿sí? Y con muchísimo gusto les enviamos las unidades de estudio. Muchas gracias a las dos. Felicidades, una feliz noche para todos. Feliz noche. Que Muchas Orfeo te gracias. acompañe y te ilumine con todas esas maravillosas preguntas. Muchas gracias. Gracias a todas. Muy Gracias. amable. Buenas Gracias. Buenas noches. noches para todos. Bye.